A ver, ¿se han puesto a pensar que existe una especie de código? ¿Un sistema operativo invisible que, aunque fue creado hace más de 2000 años, sigue regiendo nuestra sociedad? Pues sí, existe. Y hoy vamos a desentrañar cómo el derecho romano es mucho más que historia antigua. Es, de hecho, un plan maestro para el orden social que increíblemente sigue más vigente que nunca. Pero bueno, para que de verdad entendamos por qué es tan importante, hay que hacerse una pregunta. Una pregunta bastante seria. ¿Qué es lo que pasa cuando la ley, tal como la conocemos, simplemente desaparece? Y miren, la respuesta no es para nada teórica. Cuando las instituciones del Estado, las que se supone que deben protegernos, se retiran o se desmoronan, algo más siempre llega a llenar ese vacío. Y es justo lo que pasa en ciertas regiones. La ausencia del Estado crea vacíos de poder que son ocupados por otros actores, quienes imponen su propia, digamos, ley. Una paz forzada que se mantiene con miedo, con sus propios tribunales clandestinos y donde la economía funciona a base de extorsión. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque la historia se convierte en un espejo. Esto que está pasando hoy no es nuevo. De hecho, tiene un paralelo casi perfecto con la crisis de la República Romana tardía. Conforme el poder central en Roma se fue debilitando, ¿quién creen que tomó el control? Exacto. Caudillos locales, señores de la guerra, que empezaron a actuar como si fueran el Estado. Justo como los grupos que vemos hoy. La seguridad se vuelve privada, la justicia también, y las reglas del juego cambian por completo. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo se evita llegar a ese punto? Bueno, los romanos pensaron mucho en esto y desarrollaron un sistema súper sofisticado diseñado precisamente para que ese caos no ocurriera. Vamos a ver cuál era su plan. Y aquí está el punto clave, lo que hay que entender. Para los romanos, la ley no era nomás una lista de castigos, para nada. Era más bien una tecnología social. Una herramienta diseñada para construir, desde los cimientos, una sociedad que funcionara. Su objetivo final no era castigar, sino construir y mantener la paz. Y el corazón de toda esta tecnología legal, su pieza central, es un concepto potentísimo, la obligación. La idea de que las personas estamos, de alguna manera, legalmente atadas las unas a las otras. El emperador Justiniano lo dejó clarísimo en esta definición. Dice así, obligatio est iuris vinculum. La palabra clave aquí es vinculum, que significa vínculo. Justiniano está diciendo que la obligación es un vínculo de derecho, una atadura legal que nos fuerza por necesidad a cumplir con algo. Esa idea del vínculo es todo. Traducido a un lenguaje más simple, es un lazo jurídico que te amarra, te obliga a cumplir algo para alguien más, siempre de acuerdo con las leyes. Ojo, no es un consejo, no es una cuestión de buena onda, es una restricción real, un lazo invisible pero con la fuerza de la ley. Y a esto los romanos lo llamaron obligatio. Piensen en ello como el pegamento de la sociedad, de verdad. Es la estructura que garantiza que las promesas no se las lleve el viento y que las deudas se paguen. Es lo que une legalmente a un deudor, el que debe, con un acreedor, el que exige, a través de ese famoso vinculum iuris, el vínculo de derecho. Y toda obligación, sin excepción, se compone de 3 piezas. Muy sencillo. Primero, el sujeto activo, o acreedor, que es quien tiene el derecho a exigir. Segundo, el sujeto pasivo o deudor, que es quien tiene que cumplir. Y tercero, en medio de los dos, el vínculo jurídico, que es básicamente la fuerza de la ley que los mantiene unidos hasta que se cumpla lo pactado. Ok, ya entendimos qué son estas obligaciones, pero ¿de dónde salen? O sea, ¿cómo es que nace un vínculo tan poderoso entre dos personas? Pues los romanos, que eran muy metódicos, identificaron 4 fuentes o cauces principales. Una obligación puede nacer de un contrato, de un delito o de situaciones que se parecen a un contrato o a un delito sin serlo exactamente. La genialidad de esto es que con estas 4 categorías cubrían prácticamente cualquier interacción humana que se les ocurriera. A ver, para que quede claro, el principio detrás de todo esto es simple. Si haces una promesa voluntaria, como firmar un contrato, quedas atado. Si haces algo legal que beneficia a otros sin que haya un contrato de por medio, quedas atado. Y por supuesto, si causas un daño, quedas atado a repararlo. En todos esos casos, la ley romana te consideraba legalmente vinculado. Ok, ya vimos cómo se atan las personas entre sí. Pero el orden social no solo depende de las promesas, también depende de tener reglas claras sobre las cosas. Así que ahora pasemos a ver cómo Roma resolvió el tema de la propiedad.
Los romanos eran muy prácticos y para evitar conflictos eternos entendieron que necesitaban una distinción súper clara entre dos cosas que a veces confundimos. Una cosa es tener algo en la mano y otra muy distinta es ser el dueño legal de esa cosa. Y esta comparación lo deja clarísimo. La posesión es un estado de hecho, es tener el control físico. El corpus, pensemos en estoy manejando este coche. Por otro lado, la propiedad, o como le decían los romanos, el dominium, es un derecho. Es el poder absoluto que te da la ley sobre algo. Es poder decir, la ley dice que este coche es mío. Y esa diferencia, que parece pequeña, es fundamental para que no vivamos en un caos constante. Y ahora vamos a conectar todos los puntos, porque lo increíble de todo esto es que este antiguo código legal pues sigue más vivo que nunca. Esta es la conexión directa, sin escalas. Toda esta estructura de obligaciones y derechos de propiedad no es una simple curiosidad histórica, no. Es el ADN, el código genético que conecta directamente a Roma con nuestros sistemas legales de hoy. Y no es una inspiración lejana, ¿eh? El Código Civil mexicano actual, por ejemplo, está construido sobre esa mismísima estructura romana. Es una herencia directa. ¿Y por qué ha durado tanto? Pues porque está basado en principios que son universales. La bona fides, la buena fe, que significa que los acuerdos se basan en la confianza. La responsabilidad, que es el simple principio de que si rompes algo, lo pagas. Y la certeza, la idea de que las reglas claras nos dan seguridad y nos permitan vivir en paz. Así que, al final del día, el gran mensaje de Roma es este. Una sociedad que funciona, una sociedad en paz, se sostiene sobre dos pilares fundamentales. 1. Que la gente cumpla sus promesas, sus obligaciones. Y 2. Que se respete la propiedad de los demás. Tan simple y tan complejo como eso. Cuando uno de esos pilares se tambalea, todo el edificio social corre peligro. Y esto nos trae de vuelta exactamente a la pregunta con la que empezamos. Cuando las instituciones formales se rompen, cuando la ley del Estado desaparece y surgen justicias paralelas, nos enfrentamos a la misma duda que tuvieron los romanos. ¿Quién tiene la autoridad para definir qué es justo? Es una pregunta que Roma intentó resolver con su sistema y es la misma pregunta con la que de muchas formas seguimos lidiando hoy en día.